Buenas tardes. ¿Me confirman si pueden ver las imágenes y escuchan el audio, por favor? Sí, doctor, buenas tardes. Sí se Correcto. escucha, sí se puede ver. Gracias. Bueno, veo que hay participantes 43. Se ha dado una tolerancia de 5 minutos. Vamos a empezar con la clase teórica de hoy día programada, ¿ya? El tema tratado hoy día es la neumonía intrahospitalaria. Acá, para empezar, les he puesto una foto, digamos, de un paciente que está con tubo urotraqueal y ventilación mecánica. La mayoría de ustedes quizás ya lo hayan tenido oportunidad de ver en hospitalizaciones, algún paciente, ¿no? Algunos y otros no lo verían porque son pacientes generalmente que están en las UCI, ¿no? Y a veces, digamos, cuando hay docencia, los alumnos no pueden entrar. Los que han tenido oportunidad podrán ver que el tubo puede ser orotraqueal o nasotraqueal. Mayormente es orotraqueal y eso va conectado a ventilación mecánica. ¿Por qué les pongo este dibujo, esta foto de un inicio? Porque es una de las neumonías intrahospitalarias llamadas asociadas al ventilador que se va a presentar en un paciente ventilado. No en todos, pero sí hay una gran proporción, digamos, de pacientes intubados que van a hacer neumonía intrahospitalaria. Se define como neumonía intrahospitalaria, algunos lo llaman nosocomial, a variar los términos, va cambiando. Lo principal es que ustedes sepan que es aquella que se produce 48 horas o más después de la admisión en el hospital. O sea, 48 horas o más de que el paciente ingresa a un hospital, ¿no? Esa sería la definición de una neumonía intrahospitalaria. Hay una clasificación donde menciona que puede ser temprana, aquella que se presenta antes de los 5 días, la neumonía intrahospitalaria tardía, aquella que se presenta después de los 5 días de hospitalización. Algunos autores consideran como neumonía intrahospitalaria cuando ocurren hasta 30 días post-hospitalización, ¿no? Se va, digamos, un paciente está hospitalizado, se va de alta en el transcurso de esos 30 días, que presente fiebre, ¿no? Malestar, tos, digamos, el paciente regresa ya a hospitalización y se debe considerar como una neumonía intrahospitalaria. Antes de la pandemia, la incidencia de neumonía intrahospitalaria es de 5 a 10 casos por 1000 ingresos hospitalarios y es de 6 a 20 veces más frecuente en los pacientes que reciben ventilación mecánica. ¿Qué puede ocurrir? Un paciente hospitalizado, ¿no? Se toma una radiografía de tórax y aparecen nuevos infiltrados pulmonares que son progresivos y persistentes por más de 24 horas, ¿no? Esto quiere decir que un paciente ingresa a un servicio, se le toma una radiografía de tórax, digamos, está normal, ¿no? Y en el transcurso de las horas ya se pone un poco mal, digamos, le tomamos una placa y evidenciamos que hay infiltrados pulmonares, ¿no? Entonces, que a la vez deben ser persistentes, ¿no? Porque hay unos infiltrados pulmonares que se pueden presentar después de 24 horas, pero que después desaparecen, generalmente puede ocurrir cuando hay un paciente que tiene una congestión pulmonar, digamos, ¿no? Pero si los infiltrados pulmonares, como se menciona, van progresando y persistentes, hay que pensar en que sea una neumonía intrahospitalaria. ¿Qué nos puede ayudar para el diagnóstico? ¿No? El cultivar las secreciones traqueales purulentas más uno de los siguientes puntos. O sea, secreciones traqueales más cavitación en una radiografía, ya sea por TAC, nos puede estar induciendo a que sea una neumonía intrahospitalaria, ¿no? En cuanto a la evidencia histológica, es un poco complicado muchas veces de obtener, ¿no? Porque como menciona acá la diapositiva, se puede hacer por biopsia o necropsia. Muy pocas veces llegamos a la biopsia. Lo que más si hacemos o respondemos interconsultas, digamos, de UCI, son para hacerles un lavado bronquial alveolar y hacer un cultivo, digamos, de la secreción que uno aspira. Más que biopsias, la verdad es que hacemos lavado mayormente. Cuando un cultivo es positivo de parénquima es cuando contenga mayor o igual a 10 a la 4 unidades formadoras de colonia, ¿no? De tejido. Esto es en caso de biopsia, que como les digo, es muy poco probable que se haga. En la UCI de acá de la Almenara, ¿no? Donde laboro, realmente son más que todo broncofiloscopías para hacer bala.
muy pocas veces se hace la toma de muestra por biopsia, que sería el diagnóstico definitivo. Hay factores de riesgo que son varios, ¿no? Vamos a enumerarlos, que hay enfermedades predisponentes serias en los pacientes, la malnutrición, pacientes que tengan un tratamiento inmunodepresor, aquellos pacientes que tengan mayor de 60 años, en aquellos que hayan tenido una cirugía reciente, técnicas invasivas, podemos mencionar pues las intubaciones, enfermedades neuromusculares, depresión o toma de conciencia, el uso de antiácidos, ¿no? El abuso, digamos, de usar la retidina endovenosa, ¿no? Es contraproducente muchas veces porque barre la flora bacteriana y condiciona infecciones a los pacientes. Un factor de riesgo también la estancia en UCI, a más días en UCI, mayor posibilidad de que tengan una neumonía intrahospitalaria. Ya lo mencionado, la intubación neotraqueal, también un soporte ventilatorio, a esto se refiere a ventilación mecánica, ¿no? Como factores de riesgo. Pacientes que son intubados, en todo caso, aumenta el riesgo de hacer una neumonía intrahospitalaria. También cuando uno, en casos de pacientes en UCI, también no solamente se puede intubar, sino por su estado delicado, muchas veces se coloca sonda nasogástrica, se coloca sonda Foley, los cuales pueden condicionar también que el paciente tenga infecciones, ¿no? Intrahospitalarias. Si hablamos de las infecciones intrahospitalarias, la de mayor frecuencia son las urinarias y en segundo lugar son las respiratorias. Acá tiene que ver también como factor de riesgo el sexo femenino, lo contrario pues en lo que hemos vivido en esta pandemia, en el cual predominaba más que todo en el sexo masculino, ¿no? Que se presentaba más el COVID, ¿no? Los grupos de edad extremos, quiere decir o muy niños o lactantes, digamos, y los ancianos, ¿no? Factor de riesgo pues, también son las hospitalizaciones mayores de 14 días, ¿no? Cuando uno tiene un paciente hospitalizado, hay que procurar hacerle su diagnóstico, su tratamiento, y que no permanezca mucho tiempo hospitalizado, porque eso condicionaría que el paciente pueda tener una infección intrahospitalaria. A lo ya mencionado, la presencia de sonda nasogástrica, algunos procedimientos quirúrgicos, ¿no? A nivel de cabeza, cuello y abdomen superior. También se menciona el uso de antibióticos en los 2 meses anteriores como factor de riesgo para hacer neumonía intrahospitalaria. Una enfermedad cardiorrespiratoria asociada, podría ser pues, un IP, podría ser una bronquiectasia, un paciente con EPOC, que también es un factor de riesgo para hacer neumonía intrahospitalaria. Acá vamos a relacionar, ¿no? Algunos factores de riesgos, ¿no? Y con un agente causal. Si ocurriera una broncoaspiración, lo más probable es que el agente causal sean las bacterias anaeróbicas. Si es una cirugía abdominal, lo más probable es que el agente causal sea un enterocococos, SPP o anaerobios. Si el paciente padece diabetes, el agente causal podría ser un Staphylococcus aureus. Si el paciente está en coma o son pacientes drogadictos que usan la vía intravenosa, el agente causal podría ser un Staphylococcus aureus metilosensible, al igual que cuando hay una falla renal crónica, ¿no? Cuando se usa glucocorticoides en los pacientes, el agente causal podría ser una Legionella SPP o un Aspergillus SPP. Hablando de hospitalización prolongada, aquella que sea mayor de 14 días, digamos, ¿no? Sea en UCI, sea en pisos, ¿cuál puede ser el agente causal? Una pseudomonas aeruginosa, un Enterobacter SPP, un Acinetobacter SPP, ¿no? Dentro de y estas son generalmente resistentes, ¿no? La más común, digamos, es la aeruginosa y la Acinetobacter también está por ahí, ¿no? En cuanto a frecuencia, digamos. El uso de antibióticos previos, ¿no? Que es un factor de riesgo, también puede estar relacionado con Pseudomonas aeruginosa, el Enterobacter SPP y el Acinetobacter SPP. Cuando hay un daño estructural pulmonar, digamos caso de bronquiectasias, pues el agente causal Pseudomonas aeruginosa, ¿no? En el caso de las bronquiectasias también muchas veces son polimicrobianos, pero mayormente se aísla la Pseudomonas aeruginosa. Acá vamos a hablar un momento de factores de riesgo de neumonía intrahospitalaria por microorganismos multiresistentes. ¿Qué puede ocurrir? Si hay una ventilación prolongada, ¿no? Acá menciona que es mayor a 4 o 7 días,
¿no? Puede haber, digamos, presencia de gérmenes multiresistentes, lo cual empeoraría el pronóstico del paciente, ¿no? El uso previo de antibióticos también es un factor de riesgo para ese tipo de problemas. La Acinetobacter baumannii en caso de neurocirugía y síndrome respiratorio de agudo. Para Pseudomonas aeruginosa, el uso de metronidazol y EPOC puede condicionar que tengamos multiresistencia, digamos. Para estafilococo aureus metiloresistentes puede ocurrir por un traumatismo craneal y uso de corticoides también. En cuanto a factores pronósticos de mortalidad, tenemos la edad avanzada, ¿no? La mala calidad de vida previa, la presencia de enfermedad rápida o finalmente fatal, enfermedades con déficit inmunitario, como el cáncer, trasplantados, pacientes con SIDA, los pacientes que ingresan en UCI quirúrgicas, también cuando hay necesidad de oxígeno a concentraciones superiores al 35%, necesidad de presión positiva al final de la aspiración. Esta, digamos, aseveración va más relacionada con pacientes en el ventilador, ¿no? Cuando uno maneja el ventilador mecánico. Las reintubaciones, muchas veces puede el paciente extubarse cuando no está bien sedado o, o por algún, digamos, un cambio así posicional o limpiar digamos, el esparadrapo posicional o se puede sacar. Cada reintubación condiciona más que el paciente tenga mayor problema, entre ellos infeccioso, ¿no? La reintubación se refiere ya a lo mencionado, ¿no? Tubo orotraqueal, digamos, a nivel de la tráquea. A eso se refiere con reintubaciones, o sea, hay que volver a intubar al paciente. Otros factores de pronóstico de mortalidad, tenemos las disfunciones orgánicas, no pulmonares, ¿no? Generalmente cuando son más de tres, ¿no? Más de tres comorbilidades, digamos, cuando el paciente entra en shock, cuando está en sepsis grave, cuando el compromiso es bilateral, digamos, radiológico, cuando hay concentraciones séricas elevadas de interleucina 6, un tratamiento antibiótico inadecuado, en caso de neumonía tardía, ¿no? Mayor de 5 días, como ya se mencionó, cuando es secundaria a patógenos de alto riesgo, sea gran negativos, no fermentadores y los MR, ¿no? Los estafilococos aureus metiloresistentes. Entonces, ruta de ingreso a la infección, ¿ya? ¿Qué puede ocurrir? Una microaspiración de secreciones de la ofaringe, previamente colonizada por bacterias patógenas, una broncoaspiración masiva, ¿no? Cuando haya un reflejo nauseoso alterado, cuando hay alteración en el estado de conciencia, ¿no? Durante una intubación endotraqueal, utilización de sonda nasogástrica y enfermedades esofágicas. La contaminación puede ser también hematógena, ¿no? Eso es, a distancia, digamos, ¿no? Más que todo durante periodos postoperatorios y en pacientes de catéteres y sondas vesicales ya mencionadas, ¿no? Puede haber una contaminación hematógena, ¿no? Lo más común siempre va a ser la vía aérea, ¿no? La presencia, vuelvo a insistir, de tubo orotraqueal. También no podemos dejar de un lado, porque los pacientes que están a veces hospitalizados se tienen que nebulizar, y también podría por ahí ser un factor de una ruta de ingreso de alguna infección. La inhalación de aerosoles, ¿no? Contaminados, ¿no? Eso es las nebulizaciones que le estoy mencionando, puede ocurrir también una neumonía intrahospitalaria o infectarse el paciente. Reiterando sobre el tubo endotraqueal, ¿no? ¿Qué ocurre? Sobrepasa los sistemas de defensa existentes por encima de las cuerdas vocales y altera mecanismos del árbol bronquial, como son la tos y el sistema mucociliar de la mucosa, ¿no? Principalmente el paciente ya, una vez que está intubado, no hay reflejo de tos, no puede toser, ¿no? El sistema mucociliar ya no actúa porque el tubo está a ese nivel, digamos, ¿no? Alterando, digamos, la parte fisiológica de la tráquea, ¿no? Las secreciones contaminadas se acumulan por encima del balón del tubo endotraqueal y no se pueden succionar en forma rutinaria, facilitando su broncoaspiración hacia el tracto respiratorio inferior. Al final, a los que no hayan visto, hay una foto ahí de un tubo endotraqueal, ¿no? Para ver lo que estamos comentando. Siempre
a pesar que el paciente tiene un tubo orotraqueal, siempre va a haber microaspiraciones, tanto a nivel de la luz bronquial como por fuera, ¿no? Va a haber microaspiraciones también a ese nivel, porque siempre cuando uno pone el tubo orotraqueal no ocupa toda la tráquea, sino también tiene que dejar un espacio de movimiento, digamos, ¿no? Y ese tubo orotraqueal, al final, digamos, la parte distal que va allá a la tráquea, hay una bolsita, digamos, con insufla el aire, ¿no? Algunos decimos que puede ser a 10 milímetros digamos, de presión, otros a 20, para que se fije ese tubo si no se corre. Entonces, al hecho de fijar o inflar ese baloncito, puede comprimir también la parte traqueal, la mucosa, alterarla, pero también, como le digo, no significa que no se pueda aspirar por los costados o alrededor de ese baloncito. También puede ser una ruta de ingreso de la infección por translocación desde el tracto gástrico. ¿Qué ocurre? Aumento del pH gástrico, ¿no? Que se encuentre por encima de 4, lo cual puede ocurrir en pacientes ancianos con acloridia, pacientes con ilio o enfermedad del tracto digestivo superior. Aquellos también que tienen nutrición enteral, ¿no? Entonces, estos pacientes con nutrición enteral va directamente a la vía digestiva la nutrición, ¿no? No pasa digamos, por la boca, ¿no? Por la faringe. Son nutriciones enterales muchas veces indicadas por algún tipo de paciente, algún tipo de patología, es principalmente esofágica, ¿no? El uso de antiácidos ya mencionado, ¿no? Como los antagonistas H2 también pueden condicionar una neumonía intrahospitalaria. Entonces, la ruta de inserción mayormente es aérea, como vemos, puede también ser digestiva, ¿no? Ya el uso reiterando de antiácidos, más que todo la retidina, son factores que uno va alterando, digamos, la fisiología del sistema del ser humano, lo cual conlleva que haya una infección posteriormente. En cuanto a la etiología, ¿no? La fuente principal son agentes endógenos que colonizan al paciente durante su hospitalización. Los agentes responsables varían según el momento del inicio de la neumonía, así como el servicio donde se encuentra el paciente e incluso entre instituciones. Una institución de seguro es diferente, digamos, en cuanto a los patógenos, con una entidad de salud, un servicio de unidad de cuidados intermedios respiratorios, por ejemplo, de Almenara, es muy diferente, digamos, los patógenos que puede ver en las UCIs general de la Almenara, por citarlos, o por si las UCIs neuroquirúrgicas, los patógenos varían, no son los mismos, ¿no? O sea, de hospital a hospital varían los patógenos, de área de hospitalización a área de hospitalización también varían, no siempre son los mismos. Entre el 75 y el 85% eso está determinado por los gram negativos, o sea, las enterobacterias, con una mortalidad que oscila entre el 30 y el 60%. La predominio en todo caso los gram negativos. El 15% son originados por gram positivos, entre ellos tenemos Staphylococcus aureus y el Streptococcus, con una mortalidad entre el 5 y el 20%. Como vemos, la mortalidad, ¿no? La lleva adelante, digamos, la mayor incidencia es por los gram negativos. También por lo que también es mayor frecuencia, ¿no? Las pseudomonas SP es el germen más frecuente en el paciente ventilado, ¿no? Casi de la foto como lo estoy mencionando, ¿no? Lo más frecuente es que sean por pseudomonas, también, también por Acinetobacter. Pero lo más común que sean por pseudomonas en pacientes ventilados, con tubo orotraqueal, por supuesto, porque no solo ventilados, porque hay una ventilación invasiva. El detalle es cuando son intubados, van a máquina, o sea, hacen una ventilación invasiva, lo cual determina más que todo neumonías intrahospitalarias. Hasta en el 50% de las neumonías intrahospitalarias se desconoce el germen patógeno, pues por los diferentes métodos diagnósticos no se aísla ningún organismo, ¿no? Por más cultivos que se hagan lavados, muchas veces no se llega al diagnóstico porque no llegan a aislarse el patógeno. Hasta en el 30% de las neumonías intrahospitalarias se trata de un proceso donde intervienen varios gérmenes polimicrobianos, ¿no? No siempre es por un germen, como acá mencionas, un 30% polimicrobiano.
La etiología polimicrobiana es frecuente. Se presenta en alrededor del 40% de las neumonías intrahospitalarias en las series y es más frecuente en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Estas diapositivas, reitero, toda esta literatura es ante la pandemia, no, quizás con lo de la pandemia todo esto haya aumentado, ¿no? Probablemente sí, las neumonías intrahospitalarias han aumentado, ¿no? No tenemos todavía, digamos, una estadística de esto, todavía no hay estudios, más adelante se verá, ¿no? Todas las consecuencias que ha habido con respecto al COVID-19, ¿no? Se ven las secuelas que ha dejado. Como lo reitero, estas son, digamos, bibliografías antes del COVID, digamos. Ujú. La etiología viral es muy importante, causa de neumonía intrahospitalaria en los pacientes pediátricos. Como en todo, ¿no? Los niños generalmente predominan sus infecciones, los virus. Entre los virus que conviene destacar se encuentran la influenza A, la influenza B, virus respiratorio sincicial, los adenovirus, virus para influenza 1, 2 y 3 y el hantavirus. Ese niño siempre va a ser predominio viral. Acá tenemos un cuadro de los gérmenes más comunes en porcentaje, ¿no? En relación a la neumonía intrahospitalaria. Pseudomonas aeruginosa, entre un 15 a 20%, el Enterobacter, entre un 10 a 12%, Escherichia coli, 6 a 7%, Klebsiella, 7 a 8%, Proteus SP, entre 3 a 4%, Serratia marcescensis, 4 a 5%, Estafilococcus aureus, 10 a 20%. Como vemos acá en la gráfica, reduciendo esto, ¿no? Va a la cabeza de la pseudomonas, juntamente con la Estafilococcus aureus, y le sigue el Enterobacter. Entre estos cuadros, como gérmenes más comunes de la neumonía intrahospitalaria. Uh-huh. La Asociación Americana del Tórax agrupa a todos los pacientes con neumonía intrahospitalaria en tres categorías. En el grupo 1, cuando la enfermedad es leve a moderada, en personas sin factores de riesgo que pueden tener inicio temprano o inicio tardío. Aquellos pacientes con enfermedad severa de inicio temprano, ya reiteramos, menor a 5 días. En el grupo 2, una enfermedad leve a moderada, que ya en este caso sí tiene factores de riesgo, puede ser de inicio temprano o de inicio tardío. Entonces, en el grupo 1 es sin factores de riesgo, digamos, en el grupo 2, aquellos que tienen factores de riesgo, por decir diabetes, ¿no? En el grupo 3, cuando la enfermedad es severa, con factores de riesgo de inicio temprano, que puede ser menor a 5 días, o enfermedad severa de inicio tardío, mayor a 5 días, ¿no? El 1 y 2 es en realidad moderada, el grupo 3 sería la severa, ¿no? Como diferenciar, digamos, de esta clasificación. ¿Qué problemas diagnósticos tenemos en relación a neumonía intrahospitalaria? Lo que se puede recalcar es que no existe un gol estándar para diagnóstico de neumonía intrahospitalaria. Entonces, no hay algo que nos diga si es una neumonía intrahospitalaria. Todo esto en manejo clínico también nos ayuda al laboratorio. Muchas veces se usa un tratamiento empírico hasta que llegue pues, el cultivo y sensibilidad de algún antibiótico, aunque también, como se ha mencionado, un gran porcentaje no se aísla el germen patógeno, ¿no? Entonces, al no aislar el germen patógeno, es más difícil el tratamiento. ¿Mm? Los parámetros clínicos con estudios radiológicos tienen baja especificidad para el diagnóstico, ¿no? A pesar que ya se ha reiterado, ¿no?, que es importante o para diagnosticar la progresión, ¿no?, y la persistencia de imágenes radiológicas que no había antes, digamos, ¿no? Ayuda, pero no nos da un diagnóstico definitivo. ¿No? La ayuda microbiológica proporcionada por el gran y cultivo de esputo es bajo, pero en algunos casos orienta el diagnóstico, el antibiótico inicial de elección. ¿Qué ocurre? Que el resultado es un sobreuso de antibióticos, ¿no?, falla de tratamiento y riesgo de colonización por gérmenes multiresistentes. Uno ve, digamos, en las hospitalizaciones que a veces, de acuerdo al médico, también se rota antibióticos en forma a veces muy
apresurada, no se cuenta con un cultivo de sensibilidad, se da antibióticos, un colega dice, da por un día, viene el otro colega y lo cambia. Todos esos cambios conllevan a que no hay un buen tratamiento para el paciente, ¿no? Por decir, en las UCI mayormente los médicos trabajan 12 horas, ¿no? Y un día 12 horas de día, otro de noche, al día siguiente viene otro colega y cambia, ¿no? Lo que sí siempre en las UCI, a nivel del hospital de Almenara, sí, hay un servicio de infectología, en el cual para usar unos antibióticos, ¿no? Así de amplio espectro, digamos, tiene que autorizar infectología. Siempre hacemos interconsulta a infectología para que nos autorice medicamentos como meropenem, ertapenem. Está restringido, digamos, el uso, tiene que ser autorizado por el infectólogo. Eso a nivel de otras áreas de hospitalización. En cambio, en las UCI sí o sí están facultados a usar esos tipos de antibióticos sin que hagan interconsulta a infectología. En cuanto al diagnóstico, muchas veces, como le digo, los de la UCI piden broncofiloscopía. Entonces, ¿qué se hace? ¿Mm? Entonces, habría que hacer, aquí menciona que los cultivos más recomendados a la fecha para diagnóstico de neumonía intrahospitalaria son estudios realizados, ¿no? Mediante broncofiloscopía sería lo ideal, pero muchas veces las muestras son contaminadas y no se obtiene una muestra de calidad, digamos, ¿no? Lo más usado, como le reitero, es el lavado bronquial alveolar, ¿no? Escobiado bronquial ya no usamos, no da un buen rendimiento. Lo que más hacemos es el lavado bronquial alveolar. Las muestras van al laboratorio, ¿no? Nos informan un resultado directo y eso pasa a cultivo. Como siempre, los cultivos demoran entre 3 a 5 días. Mientras tanto, uno está usando antibióticos, digamos, en forma empírica, de acuerdo al criterio del médico o al servicio donde está, ¿no? La estrategia diagnóstica basada en cultivo por broncofibroscopía cursa con menor mortalidad frente a pacientes con diagnósticos solo clínicos, ¿no? Entonces, analizando esto, si tengo la posibilidad de hacer una broncoscopía para aislar germen, es mejor hacer broncoscopía y no hacerlo solamente empírico. Se favorecería más el paciente porque tenemos la oportunidad de que el germen se pueda aislar y en base a eso hacer el cultivo y sensibilidad, ¿no? Pacientes que están intubados, uno hace la broncofiloscopía a través del tubo, ¿no? A mayor problema. El paciente se le seda y fácilmente uno accede a hacer el cultivo. También pueden usarse aspirados endotraqueales sin necesidad de hacer la broncoscopía, también para mandar las muestras, ¿no? El paciente cuando está con traqueostomía, también la enfermera, el médico hace un aspirado traqueal y eso lo manda para cultivo y sensibilidad. ¿No? En cuanto a la radiología, los infiltrados pueden ser muy pequeños y difíciles de apreciar, especialmente en radiografías portátiles. ¿Por qué menciono radiografía portátil? Porque un paciente que está en UCI generalmente no se traslada. Se emplea mucho las radiografías portátiles, o sea, las radiografías anteroposteriores, ¿no? La pausa inspiratoria es prácticamente imposible cuando el paciente se encuentra en ventilación mecánica, haciéndola menos específica para el diagnóstico. Esto es desde el punto de vista de un paciente en ventilación mecánica, que es un poquito más avanzado, ¿no? La tomografía axial del tórax puede diagnosticar hasta en un 26% más infiltrados pulmonares, a más de definirlos más exactamente que la placa simple del tórax, ¿no? Si tenemos la oportunidad de hacer tomografía al paciente, aunque como le digo, poco se moviliza, es mejor hacer la tomografía que pues, nada más manejarlo con las portátiles o, como les digo, que son las anteroposteriores. Si tenemos la oportunidad de hacer una tomografía, trasladar al paciente, se hace, ¿no? Las UCI generalmente tienen pues, su equipo de ventilación mecánica portátil y muchas veces llevan a los pacientes no solo a tomografía, sino a algunos procedimientos que ameriten, ¿no? El paciente. Si está en ventilación mecánica, tienen que tener un ventilador portátil, si no, no pueden trasladarlo, ¿no? A traslado, digamos. En cuanto al diagnóstico, la interpretación de las secreciones bronquiales purulentas y su diagnóstico micrológico también es difícil, ¿no? Que hay que considerar que la orofaringe de los pacientes moderadamente enfermos hospitalizados rápidamente aparecen colonizados por microorganismos patógenos. En aspirados traqueales, la presencia de cultivos positivos para microorganismos comunes e inclusive patógenos como pseudomonas y Staphylococcus aureus no asegura el diagnóstico microbiológico adecuado de neumonía nosocomial.
O sea, el aislar estos gérmenes no significa que esté enfermo el paciente, muchas veces, ¿no? Se asume o laboratorio te informa como colonizante, ¿no? Entonces ahí hay un poquito de controversia, no nos ayuda mucho el laboratorio, ¿no? Hemos tenido casos de pacientes con Acinetobacter, que muchas veces viene un infectólogo y dice es colonizante, se vuelve a hacer la interconsulta y el otro infectólogo dice no, es patógeno y dan tratamiento. También mucho incide acá la interpretación de cada médico, interpretación y experiencia de cada médico para iniciar un tratamiento de acuerdo a los cultivos y sensibilidades que uno le proporciona o tengan la historia clínica del paciente. Ujú. En cuanto al tratamiento, es importante, ¿no? Todos los datos clínicos y la gravedad del paciente. Indagar si hubo uso previo de antibióticos para no usar los mismos antibióticos preferentemente, como en todo paciente que va a ser antibiótico, siempre es importante saber qué antibiótico recibió para tratar de cambiar, no dar el mismo antibiótico, ¿no? Saber qué tiempo transcurrió entre el ingreso hospitalario y el diagnóstico, ¿no? Para ver si es una neumonía temprana o tardía, es importante saber eso. Duración previa de la ventilación mecánica, importante saber cuántos días tuvo en ventilación mecánica. Generalmente en las UCIs tienen digamos, unos cuadernos, unas hojas grandes donde ahí monitorizan todo, ¿no? Inclusive los parámetros ventilatorios cuando intubaron al paciente. Es importante saber eso para tratar de ver si es tardía o es tardía o temprana, ¿no? Hay que ver factores para patógenos específicos, ¿no? Presencia de patógenos y patrones de resistencia natural y propios de la UCI. Es importante hacer estudios. Eso lo haría, pues, patología, digamos. Microbiología haría los estudios. Microbiología, no patología. Aunque a veces ya los microbiólogos no quieren hacer el estudio de las salas, ¿no? Ya tiempo que pedimos nosotros en neumología ya se han resistido a hacer ese tipo de pruebas, digamos, para nosotros ver qué germen hay. Hay cierta controversia, ellos manifiestan que no son muy útiles, pero considerando, digamos, considerando todo, debemos de tener pues nuestra flora, qué patógenos tenemos para poder ayudar a los padres. El tratamiento inicial debe buscar ser adecuado y temprano. Los antibióticos deben usarse prudentemente para tratar de impedir el desarrollo de resistencia bacteriana, ¿no? Ya esto es un hecho, es un problema, como dicen cuando uno va a los congresos, que la resistencia bacteriana va a ser un gran problema de acá al futuro, ¿no? Entonces, la gran resistencia que está ocurriendo con los antibióticos, digamos. En cuanto a si debo dar tratamiento para los, pensando que son gran negativos, ¿no? Podemos usar la cefalosporina de tercera o cuarta generación, sola o con antisodormona más un aminoglucosio. También se podría usar combinaciones de beta-lactámicos con inhibidores de la beta-lactamasas, más quinolonas o aminoglucósidos, ¿no? Esto es de acuerdo, como les vuelvo a decir, dependiendo del lugar, de la UCI, del área de neumología, de medicina, donde ocurra la infección intrahospitalaria. Y esto ya se reajusta con no llega el cultivo de sensibilidad, ¿no? Entonces, estos tratamientos, digamos, son genéricos, digamos, orientativos, pero todo se resuelve, todo debemos de hacer con el cultivo y sensibilidad, ¿no? Si se tratara si pensáramos que es un estafilococo áureo resistente a penicilina, indudablemente que hay que dar la vancomicina. Si es un estafilococo aureus oxacilina sensible, cloxacilina. Esto ya sería, es que me estoy refiriendo a estos momentos cuando ya llega el cultivo de sensibilidad, que no siempre lo contamos en el momento, ¿no? Ujú. Esto es igual a Pseudomonas, ¿no? Entonces son ya, como le digo, tratamientos que generalmente son por UCI, infectología nos orienta mucho. Aquí es importante sí saber duración del tratamiento antiinfeccioso. La duración del tratamiento debería ser individualizada dependiendo del microorganismo involucrado, dependiendo de la severidad de la enfermedad y dependiendo de la respuesta al tratamiento. Las normas ATS recomiendan una duración de 7 a 10 días para infecciones causadas por
Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, y duración de 14 a 21 días para infecciones graves causadas por bacilos gram negativos, ¿no? Los gram negativos, ya como se ha mencionado, son los que tienen mayor mortalidad, ¿no? Entonces el tratamiento debe ser un poco más prolongado. Falla de tratamiento, ¿qué puede ocurrir? Tenemos un inadecuado esquema de tratamiento, que se trate de cepas resistentes, que haya patógenos inusuales, que haya una superinfección, que haya un foco contaminante de infección, que haya condiciones no infecciosas, ¿no? Pacientes, digamos, renales, ¿no? Pacientes que van a diálisis, pacientes con insuficiencia cardíaca, condicionaría, digamos, fallas en el tratamiento. Podrían condicionar, ¿no? Criterios para cambio a terapia oral, una vez que ya el paciente superó el problema, ¿no? Entonces, ¿qué menciona? El paciente mejora clínicamente, sea la DINI y otros síntomas respiratorios se refiere, uno ya puede cambiar la vía oral. Cuando el paciente está febril, ¿no? Menos de 38 grados centígrados, durante al menos 8 a 24 horas. Uno pide un hemograma y los leucocitos están en normalización, digamos, ¿no? Cuando hay infeccioso, ustedes saben que los leucocitos son los, en cuanto a en el hemograma, son los que se elevan, ¿no? Entonces, este parámetro que va normalizando los leucocitos nos está indicando que ya la infección está pasando, digamos. El paciente debe tener una estabilidad hemodinámica durante al menos 24 horas, ¿no? Con una frecuencia cardíaca menor de 100, con una frecuencia respiratoria menor de 24, con una presión sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio. Que el paciente esté en condición de ingerir medicamentos orales, ¿no? Que como ya reitero, generalmente el paciente intubado con tubo orotraqueal, ¿no? Entonces hay que probarle la tolerancia oral y darle su medicina. También que el tránsito digestivo esté normal, ¿no? No es una cosa que el paciente tenga diarrea, entonces le damos una terapia oral y el medicamento se pierda. A lo que ya he manifestado, vamos a hacer como un resumen, cuáles son las conclusiones, ¿no? La causa más común de la neumonía hospitalaria es la microaspiración de bacterias que colonizan la bucofaringe y las vías aéreas superiores en pacientes graves. La siembra de pulmón debido a la bacteriema o la inhalación de aerosoles contaminados, por decir partículas en el aire que contienen especie de legionela, especie de aspergillus o el virus de la influenza. Son causas menos frecuentes, pero también son causas, ¿no? La intubación endotraqueal con ventilación mecánica plantea el mayor riesgo global de neumonía asociada con el respirador. El mayor riesgo de neumonía asociada con el ventilador se produce durante los primeros 10 días después de la intubación. La intubación endotraqueal abre una brecha en las defensas de las vías aéreas, altera el mecanismo de la tos, deteriora la limpieza mucociliar y facilita la microaspiración de secreciones cargadas de bacterias por encima del manguito del tubo endotraqueal inflado. Los agentes patógenos y los patrones de resistencia a los antibióticos varían de manera significativa entre las instituciones y pueden variar dentro de las instituciones en periodos cortos. En general, los patógenos más importantes son la Pseudomonas aeruginosa, el Staphylococcus aureus sensible a la meticilina y el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Entonces, el Staphylococcus aureus, ya mencionado, sensible a la meticilina, el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae son los microorganismos implicados con mayor frecuencia cuando la neumonía se desarrolla dentro de los 4 a 7 días de la hospitalización. Mientras que la Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y los gram negativos entéricos se vuelven más comunes con el aumento de la duración de la intubación o la hospitalización. A más días de hospitalización o más días de intubación, ya todos tenemos problemas con la pseudomonas, ¿no? Y con los gram negativos. Para los que no han tenido la oportunidad de ver un tubo orotraqueal, que se ha mencionado bastante, ¿no? Tenemos un tubo acá donde dice conexión, en la parte derecha, digamos, que estamos viendo, ¿no? Ese es lo que va a ir, digamos, al ventilador, conectado al ventilador. Al costado vemos el balón de control, o cuando uno infla, le pone aire, digamos, ¿no? Este es el CAF, y acá abajo está el neumo,
mencionamos que aquí puede haber microaspiración, ¿no? Sí. Entonces esta es la parte distal que va a la tráquea, la cual debe estar el tubo cuando uno pone orotraqueal, ¿no? A 2 centímetros de la carina, para lo cual después de intubar al paciente, uno toma su radiografía y ve que esté a 2, 3 centímetros de la carina, entonces es una posición correcta. No hay una medida, digamos así, decir 20 centímetros, 21 centímetros, ¿no? Promedio entre 20 y 21, digamos, cuando uno intuba un paciente, pero hay que hacer una radiografía de control para certificar en la posición del tubo orotraqueal. Entonces, el dibujo, como les digo, era de un inicio de ventilación mecánica, porque está muy asociado a las neumonías intrahospitalarias, y el tubo orotraqueal, que es el que no está presente, ¿no?, en las intubaciones de ventilación mecánica para neumonías intrahospitalarias. También hay la ventilación mecánica no invasiva, que también podría dar neumonías intrahospitalarias, pero en menor incidencia que cuando el paciente está intubado. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Doctor, una consulta. ¿Escucho? Sí, disculpe, ¿podría pasar las diapositivas en la parte que enfocó Pseudomonas aeruginosa, por favor? Ya. ¿Me dices cuál es? Sí, es en la parte de tratamiento. Falla de Un poco tratamiento, más no, arriba es. adelante. Ya. Ajá. Te digo, este es. ¿Pseudomonas? ¿Está bien? Sí, Pseudomonas. Ajá. Esta, Sí, esa este es misma. de Pseudomonas, que la pasé un poquito rápido, ¿no? Menciona uso de terapia asociada con netimicina más ketamina. Sí. Lo que más usamos nosotros es betalactámicos, con cipro generalmente. Después ya puedes usar la piperacilina tazobactam. Esto nosotros, por ejemplo, en neumología ya lo tiene que autorizar el infectólogo. En cambio, en las UCI sí tienen, ellos pueden recetar nada más, ¿no? Entonces acá menciona ya, puede ser un pipetazo, como se dice, o puede usar meropenem como alternativa. Comúnmente nosotros usábamos sectacidima con cipro para el tratamiento de pacientes con neumonía, digamos. La sectacidima va bien para la pseudomonas, ¿sí? También la cipro. Y ya cuando el paciente no mejora, vamos escalando y podemos dar pipetazo, que es de amplio espectro, ¿no? La siguiente, a ver, si deseas, este ya va con respecto a Cinetobacter, entonces, ¿no? Hay que usar ya un carbapenem. La estenotrofomorfas generalmente es poco común, pero sí se presenta. Ahí podemos usar el cotrimoxazol y las nuevas fluoroquinolonas que tienen mejor actividad. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o quieres? No. La Sí, siguiente doctor, era, muchas gracias. ya, correcto. Ujú. En cuanto a la Pseudomonas aeruginosa, ¿Alguna primero podemos pregunta? usar pipotazo, ¿verdad? No, podemos empezar con sectacidima, como digo, con cipro. Después, si no va bien, ya puedes usar pipetazo o meropenem, hasta que nos llegue la sensibilidad y reajustamos o indicamos si vamos bien o no. La idea también, si usamos diferente un pipetazo, lo que estamos viendo en el futuro que se está ya, como digo, preconizando es la alta resistencia que está viendo los usos de antibióticos. En lo posible ir de menos, digamos, ir escalando hacia arriba, ¿no? No irnos de frente a uno ya, digamos, de cuarta generación, teniendo, por ejemplo, a nivel de cefalosporina, teniendo uno de tercera. ¿Mm? La idea es esa. El betazo ya a veces es cuando, muchas veces lo usamos cuando ya el paciente no nos va bien, es un recurso, pero algunos consideramos que es como un cañonazo, ¿no? Claro que si me llega la sensibilidad, el cultivo positivo, la sensibilidad, me dice usa, ni hablar. También hay que pensar que todas estas pruebas que se hacen en el laboratorio son in vitro, ¿no? Hay que considerar siempre, claro, esto nos ayuda a qué antibiótico usar, pero una cosa es que la medicina in vitro actúe sobre el germen y otra cosa que sea en el cuerpo del paciente. Entonces, en eso también, lógicamente, que el cultivo de sensibilidad te ayuda, te orienta al tratamiento, pero también tienes que ir viendo los otros parámetros, ¿no? Sea clínico, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca,
Si está en ventilación mecánica y estás bien con el antibiótico, no debe haber fiebre, el requerimiento de oxígeno va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces, ya esos son, la parte clínica siempre debe ser importante, cómo va el paciente. La radiografía también de control, digamos, ¿no? Debería tenerse, ¿no? Que no se menciona acá. Doctor, ¿Alguna? y una consulta. Sí, dime, Sí, sobre las vías de infección, mencionó que la más común era por. no te escucho. ¿Se me escucha ahora? Sí, sí, ahora sí, 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 Ah, ahora sí. ya. Mencionó que la vía más común era por microaspiración, ¿verdad, doctor? ¿Hay alguna diferencia entre microaspiración y nebulización sobre la vía de infección? ¿Y cuál? Microaspiración, ¿Hay ¿cuál es el alguna otro, me dices? diferencia? Microaspiración, nebulización, intubación, ¿hay alguna diferencia, doctor? Ya, la microaspiración, sí, a ver, claro, la microaspiración generalmente lo hacemos casi todos y con mayor edad mejor, es diferente que una nebulización. La nebulización es lo que es un, digamos, un tratamiento terapéutico, usando algún cierto medicamento. En cambio, la microaspiración es solo uno tiene ahí el germen ahí y lo va deglutiendo. ¿Quiénes hacen microaspiración mayormente? Generalmente siempre hay un poquito, digamos, de microaspiración todos, pero ahí tiene que entrar a tallar si tienes las defensas bien o no. ¿Quiénes se aspiran, digamos, aquellos pacientes, por ejemplo, que hacen convulsiones? O aquellos pacientes que hacen, se caen, se tequean, también se microaspiran muchas veces, ¿no? Pero mayormente los que convulsionan. Entonces, eso sería microaspiración. Nebulización es la parte terapéutica que uno lo hace, que muchas veces sin que el paciente lo tenemos hospitalizado por decirte una crisis asmática, si nosotros lo nebulizamos, sea con, ahora generalmente con salbutamol, ¿no? Entonces, hoy usamos mascarilla y usamos el oxígeno. Esas mascarillas muchas veces pueden estar contaminadas, aunque lo usamos individualmente para cada uno, ¿no? Pero no te asegura que en el ambiente o por manipulación se contamine esa mascarilla y lo nebuliza al paciente. Esa sería la otra forma de ingresar el, digamos, el germen. La otra que también hemos mencionado, aparte de las dos, no te entendí bien la tercera, pero te puedo decir, por ejemplo, la sonda nasogástrica, uno cuando la enfermera coloca, también te pasa pues, ciertos gérmenes que hay pues, en las fosas nasales, ¿no? Entonces también es un condicionante. Lo otro que va distante o a otros diferentes es la presencia de sondas Foley. Otra cosa que se me olvidó decir es las vías centrales que se ponen a estos pacientes con ventilación mecánica, ¿no? Para administrar medicamentos generalmente o monitorizar la presión. También esas catéteres, digamos, se pueden contaminar y pueden causar una infección, en ese caso intrahospitalaria, no respiratoria, pero también está dentro de las complicaciones que puede haber en un paciente crítico, digamos, ¿no? Sí, doctor. Por ejemplo, supongamos ¿Faltó que un algo? paciente. Dime. Sí, microaspiración sería, por ejemplo, Te escucho, te escucho. en los aerosoles, a la hora de aspirar aerosoles. No, generalmente los aerosoles, lo que pasa de los aerosoles mayormente va arriba, la micro, digamos, a nivel orofaringio se queda. Entonces, la microaspiración es parte de eso, pero también de la tráquea que hay secreciones, al no poder tú eliminar, digamos, ¿no? Paciente que intubas no va a salir a secreción traqueal. Que alteras pues que calentar, humedecer, eso lo resecas. Entonces el paciente ahí alrededor del tubo quedan secreciones y eso se va aspirando también, es otra forma de aspirarse. Por eso les enseñé el tubo orotraqueal, ¿no? Entonces el tubo orotraqueal justamente lo puse esta vez, en esta oportunidad, porque acá donde dice neumo, por decirte, es una cosita clara, esa se insufla, ¿no? A nivel acá donde dice balón de control azul, se insufla y eso comprime el tubo, lo fija. Entonces, a pesar de que ese, digamos, neumo le llaman acá, es un baloncito que está ahí, lo fija a la tráquea, por ahí también entra, digamos, se aspira el paciente, microaspiraciones también. Inclusive cuando uno saca un tubo orotraqueal de un paciente, después póngale 10 días, 15 días, uno revisa el tubo en la luz interna y también hay secreción.
¿no? Lo curioso es que ahí, por decirte, la luz va disminuyendo de forma centrípeta, ¿no? La parte se va haciendo un huequito al centro nada más. Eso también está contaminado, también es una causa de infección, aparte de la microaspiración que estamos comentando. El tubo de por sí sí, porque hay secreciones, acumula. En el tubo veo este tipo de problemas, ¿no? Lo otro que microaspiración que uno puede tener, como te digo, es en un tequeado, ¿no? En un paro también puede ocurrir. En cuanto a la nebulización, más que todo sería el contacto, la infección, por el hecho de que el mecanismo, digamos, la mascarita esté infectada, contaminada, y uno le pone la boca y le pasa oxígeno, ¿no? Ese sería un medio, pero lo más común es por tubo traqueado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Gracias. Gracias, doctor. ya, Disculpe, doctor, una última sí, consulta. Quería saber si es que sí. podría pasar sus diapositivas de la teoría, por favor. Ah, ¿cómo hago? ¿Cómo lo grabo o cómo hago? No, ustedes dirán. Soy poco, como Mm, le digo, los apenas en práctica conmigo, soy poco en computadora. Sí. ¿Tendrá Tú me el... das tu número o le paso a alguien, no hay problema. Ah, ya, si no, yo le doy mi número entonces, doctor. ¿De qué hospital estás tú? Almenara. Mándame ya, yo te doy mi número 975. Almenara. ¿Estás en Almenara? Sí, 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 pero no voy a rotar con usted. A ver, Pero sí, estoy en Almenara. mejor pues. Ya, y yo le voy a pasar a una de las chicas para que te lo pase, ¿sí? Sí, 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 por favor, doctor. O mándame tu número si gusta, no hay ningún problema. O si no, se lo manda Ya, usted a alguno ya, de los que ya espérate, haya voy a anotar, rotado pues, para que me y... digas, ¿sí? A ver, no, no, vamos al compromiso contigo. Díctame tu número, no tengo ni... Díctame tu número, por favor. 940, Dicta, 940, ya, 807, ajá, 840. ya, Ahí está, 807, 840. 840. Listo. Sí, 940, 807, 840, ¿sí? Sí, doctor. ¿Listo? Ya. Ya, Más listo, bien doctor. regístrame tú para yo podértelo mandar, ¿sí? También. Sí, sí, sí. A ver, 975 075 975, 549. 075 975, 975, 075, 549. 975. Ah, así es. Así es. Ponme ahí un mensaje, hola, y yo te remito esto. No hay problema. ¿Ya? Sí, doctor. A ver, ahí le envío el mensaje. Ya, correcto. Ya. Si no hay preguntas, damos por terminado esta teoría, ¿ya? Gracias, hasta luego. Listo, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Ya, hasta luego.